Ante todo, muchas gracias por la invitación. La verdad es que lamento no haber podido estar presencialmente con ustedes. Lo siento como un tremendo honor el que me hayan considerado para esta instancia. Me invitaron a hablar sobre el tema del proyecto INA y la amenaza que presenta a los cielos oscuros del norte de Chile, particularmente del sector de Paranal. Pero creo que es bueno partir dando un contexto ligeramente más general para que se entienda por qué tenemos tanta sensibilidad desde el mundo astronómico frente a este tema. Y pagando de inmediato el impuesto de cualquier presentación de astronomía, que siempre hay que mostrar alguna imagen bonita de astronomía. Esta imagen fue hecha por Yuri Beletsky, un astrofotógrafo que trabaja en la ESO y fue hecha desde la plataforma donde se encuentra instalado los telescopios del VLT. De manera que acá estamos viendo una, una noche típica en Paranal y vemos dos franjas de luz que están cruzando el cielo. Una de ellas, esta franja de la izquierda, no sé si ven mi cursor, ojalá que sí, pero si no lo voy a describir. La franja de la izquierda es la Vía Láctea, la galaxia de la cual somos parte, pero hay una segunda franja que emerge desde el horizonte, y que alguien podría mirar esto y decir, ah, esa es contaminación lumínica. No, no es contaminación lumínica. Es una luz que en astronomía llamamos la luz zodiacal. Es básicamente el polvo que orbita en el sistema solar entre los planetas que constituyen el sistema solar y que en determinadas condiciones puede recibir la luz del sol, la refleja de vuelta hacia la Tierra y en sitios excepcionalmente oscuros somos capaces de ver esta luz zodiacal. Es un fenómeno muy delicado, muy tenue, de manera que no se puede ver en cualquier parte del mundo y de hecho incluso observadores experimentados tienen bastante dificultad para verla. Aquí tienen otra imagen bonita de la luz zodiacal que se aprecia como una especie de pirámide que se levanta desde el horizonte y una descripción de un viajero del siglo XIX que escribe los meses en los cuales se ve la luz zodiacal más brillante, que se forma esta estructura piramidal en el cielo del atardecer, y dice, en ninguna otra parte del mundo la he observado tan bien como la estoy observando acá, en Chile, en el lugar donde está escribiendo esto. Y ustedes podrían pensar que este es un viajero que está recorriendo el maravilloso cielo del desierto de Atacama, pero en realidad es el teniente Gillis que está escribiendo esto en 1852 desde el centro de Santiago. Y pensé que era bueno comenzar con esto porque es una ilustración de lo dramáticamente que los seres humanos hemos cambiado em, nuestro entorno en relación a la observación del cielo nocturno en menos de 200 años. Hoy en día esta observación desde Santiago, de más está decirlo, es imposible y quedan pocas partes del mundo donde es posible. Chile se enorgullece de decir que en el cielo del norte del país se dan condiciones ideales para la observación astronómica y que eso es lo que hace que todos estos telescopios, que son observatorios y telescopios que son los más importantes del mundo, se encuentren en nuestro territorio. Esta vista que estamos apreciando ahora es una vista desde el espacio y ustedes pueden ver que el cielo del norte de Chile efectivamente se ve desprovisto de nubes, lo cual es uno de los requisitos para constituir un buen cielo astronómico, pero hay varios más, digamos, y todo Chile los cumple a cabalidad y los cumple de manera consistente en el tiempo. Eso es lo que ha hecho que los grandes observatorios decidan venir acá, porque el retorno que van a tener a la inversión que hacen al construir un nuevo observatorio es mucho más alto que en cualquier otro lugar del planeta. En ese contexto es que aparece hace como 40 años ya la idea de construir un nuevo telescopio que sea muy grande em, y que fue cambiando de diámetro, fue cambiando de forma, de diseño, así como fue pasando el tiempo, y que hoy en día ya se ha popularizado más el nombre del ELT, el telescopio extremadamente grande, como algo que se está construyendo en Cerro Armazones, en la región de Antofagasta, y que va a tener poco menos de 40 metros de diámetro y va a ser efectivamente el telescopio más grande del mundo. De más está decir, en base a lo que les comentaba antes, que escogieron Chile prácticamente a ojos cerrados, a pesar de que había una competencia muy fuerte de otros países que en su momento querían tener este telescopio en su territorio, incluso ofrecieron grandes cantidades de dinero
y Chile se impuso por las condiciones naturales que ofrece. Dicho sea de paso, esto es una proyección de cómo se va a ver el año 2029, pero esto no es una proyección, sino que es una foto que hice hace un par de meses en el sitio de construcción. Esto está extremadamente avanzado ya. ¿De qué tamaño va a ser? Bueno, yo les dije el diámetro del espejo, pero si vemos el tamaño de la construcción misma frente a algunos hitos de carácter mundial, vemos que en realidad va a ser un nuevo hito, inclusive en lo arquitectónico, algo que va a llamar mucho la atención para ser visitado, además de constituir una nueva herramienta científica de excelencia. Y si lo ponemos en términos que sean más familiares para mi audiencia de hoy, ahí ustedes lo pueden comparar con el Palacio de la Moneda, el segundo de los iconos que está en este conjunto. Dado que el LT se está construyendo en Chile, Chile se ha enfocado mucho en el último par de décadas en hacer un cálculo con el cual trata de ilustrar lo atractivo que ha sido nuestro país para que lleguen proyectos astronómicos de primer orden mundial, y es hablar de la capacidad astronómica. Cuando hablamos de capacidad astronómica es un cálculo matemático muy simple, en el fondo es tomar el área del espejo principal del telescopio, cuando se trata de espejos, ¿cierto?, que captan luz óptica o luz infrarroja, se cuenta el área de todos los telescopios del mundo y de ahí se pregunta, bueno, ¿cuántos de esa área, qué fracción se encuentra en telescopios instalados en territorio nacional? Y ese es el cálculo de capacidad astronómica, es una mera fórmula geométrica bien simple. Pero lo que Chile eh, le ha dado muy duro, asociado a su imagen internacional, es que esto consistentemente ha ido creciendo con el tiempo, pero que particularmente en esta década, con la llegada del ELT, viene una explosión de esta capacidad astronómica de manera que se va a superar el 50% de esa capacidad eh, en términos de la fracción que va a estar instalada en Chile versus el total mundial. Suena todo súper bien y esto era prácticamente el final de cada discurso astronómico que dábamos hasta hace unos años, cuando nos empezamos a preocupar quizá más en serio de que, a pesar de que todo esto se veía muy positivo, esto no necesariamente estaba ocurriendo en circunstancias tan fáciles para su desarrollo. Chile tiene algunas normativas que protegen la calidad del cielo frente a la amenaza de la contaminación lumínica, que tiende a arruinar, ¿cierto?, la oscuridad del cielo que permite estas observaciones, pero nos dimos cuenta de algo, y es que si veíamos cómo iba evolucionando la calidad del cielo en menos de 20 años, entre el año más o menos cuando comenzó a valer la norma de contaminación lumínica, que fue el año 98, miren, esta imagen está hecha un año antes, y hasta el año 2014, lo que vemos es que la contaminación lumínica no hace sino crecer, a pesar de que teníamos una norma de contaminación lumínica, y claro, empezamos a encontrar que era una norma que funcionaba de manera muy reactiva, que si no había fiscalización no pasaba nada, que incluso si había fiscalización y a una empresa le pasaba una multa, la empresa pagaba la multa, que los procesos eran súper largos, muchos defectos con la normativa, lo cual significó que el año 2019 comenzamos a trabajar en una modificación a estos marcos legales, de manera que ahora, además de la normativa de contaminación lumínica, existen unas áreas astronómicas en las cuales se hace una protección que es más proactiva, porque tiene que haber estudios de impacto ambiental si es que un proyecto se va a instalar en una de esas áreas. Antes de cambiar completamente de la mina, em, creo que es bueno ponerle nombre y apellido a algunos de estos puntitos amarillos y rojos que vemos en el mapa, porque lo que nos preocupaba hasta el año 2014 es cómo había habido una explosión de fuentes de contaminación lumínica de origen minero y que hacían que, particularmente en la región de Antofagasta, los sitios de los observatorios estaban quedando visualmente arrinconados, es decir, no había otro espacio en el desierto donde pudiéramos decir, si se nos arruina Paraná, nos vamos a instalar en este otro lugar que tiene más o menos similares condiciones. A pesar de que creemos que el desierto es muy grande y que es todo igual y que no hay nada, la verdad es que no es tan así. Cuando les estoy mostrando acá la región de Antofagasta, vemos que los sitios donde ya están los observatorios son los sitios que van quedando donde hay buena oscuridad. De hecho, al sitio de Paranal y Armazones, acá le empezamos a poner un nombre que lo comparto con ustedes, que es el Valle de los Fotones,
haciendo una analogía con lo del Silicon Valley en Estados Unidos, acá esto es como el Photon Valley, ¿ya? De manera que tratamos de ilustrar que es el sitio donde en realidad está concentrada la mayor superficie colectora de fotones de todo el mundo y que hay varios proyectos que están en conjunto contribuyendo a esto. Hasta el año 2016, y me atrevería a decir como hasta el año 2021, teníamos noción de que esto que les estoy diciendo era exacto, pero no había un estudio todavía del cual pudiéramos echar mano hasta el año 2023. El año 2023 se publica un estudio de Fabio Falchi que lo que hace es evaluar la calidad del cielo en 28 lugares del mundo que en los años 70 eran los sitios más top que existían para la observación astronómica. Y eran todos un poco, vamos a decir, como Santiago a mediados del siglo XIX, como Paraná todavía lo es hoy, pero eran todos de excepcional calidad para hacer observación astronómica. Y él se preguntó qué es lo que había pasado en 50 años, entre los años 70 y ahora comienzos de esta década, en términos de eh, cualquier potencial incremento de el brillo del cielo sobre estos lugares. Les hago notar que la escala que está a la derecha es una escala que es logarítmica, entonces la verdad acá el aumento de altura es bastante significativo. Em, y al rankear la oscuridad de todos los lugares, es decir, cuáles eran los sitios que tenían el cielo con menor incremento de su brillo por acción de las luces artificiales, encontró que los tres sitios más oscuros del mundo son tres sitios que están en la región de Antofagasta, en orden, Paranal, Armazones y Chagnantor. De manera que cuando decimos Paranal es el sitio más oscuro del planeta, ahora tiene un aval científico, esto ya fue cuantificado, se comparó con todos los otros que podrían haber sido competidores en relación a eso, y Paranal es el que salió como el más oscuro del planeta, seguido de Armazones, seguido de Chagnantor, y ojo, los tres en la región de Antofagasta. Es por eso que si nos preocupamos de la posibilidad de perder Paranal y Armazones, que están muy juntos, la verdad es que estamos no teniendo un plan B. Chagnantor está a demasiada altura como para llevar a cabo las operaciones que están en Paranal y Armazón y ya hay cosas grandes que se están construyendo ahí, como ustedes pueden ver. De manera que si llegáramos a perder esos sitios, se le empieza a abrir la puerta a que los verdaderos competidores de otros países, Sudáfrica, Australia, empiezan a levantar propuestas que sean muy atractivas para ellos llevarse los siguientes grandes proyectos de astronomía. Entonces hay un tema ahí de la estrategia nacional asociada a la protección de estos lugares. Vamos a hablar brevemente de magnitudes astronómicas y pensando que el concepto pueda no ser familiar, me permito una lámina que es un poco más pedagógica. En astronomía hablamos de los brillos de las distintas fuentes que observamos en términos de una cantidad que se llama magnitudes, que bueno, tiene su origen histórico y que no es lineal, sino que es exponencial, de manera que si usted pasa de una cantidad a eh, la siguiente cantidad es 2.500 veces, 2.512 veces más débil que la anterior. O sea, un objeto que yo vea y diga este objeto es de magnitud 2 es 2.512 veces más débil que el objeto de magnitud 1. Si paso del 2 al 3 se repite lo mismo. Si paso del 3 al 4 se repite lo mismo. Y cuando llego al 6 en que todo esto se va acumulando, ¿verdad? Se va multiplicando estos 2.512, de manera que entre el 1 y el 6 tengo 100 aproximadamente. Cuando llego al 6 ya llego al límite de lo que el ser humano es capaz de ver. Con mi ojo prácticamente no puedo ir a un sitio oscuro y ver algo que sea más débil que 6. Personas de vista muy excepcional a veces logran atisbar 7, pero de ahí en adelante todo requiere binoculares, telescopios y telescopios cada vez más potentes. Ya, este concepto es importante porque si ahora vamos a ver con un poquito más de detalle las condiciones del Valle de los Fotones, donde está Paranal, donde está Armazones y otros cerros de importancia, y tomamos como referencia que un cielo perfectamente oscuro, es decir, un cielo ideal, sin ninguna contaminación, es de magnitud 22, lo que encontramos es que en Paranal se mide magnitud 22. De hecho, la mediana de las mediciones de brillo del cielo en Paranal es 21,7, o sea, es un sitio casi perfecto.
Es muy raro en cualquier problema de ciencia encontrar algo que realmente se acerque tanto a la perfección, pero bueno, este es uno de los casos. Y una de las razones que hace posible esto es precisamente que hoy no existen proyectos industriales cerca de Paraná. Lo más cercano es algo pequeño que está a unos 50 kilómetros de Paraná. Em, Punto importante, como hemos estado introduciendo en la nomenclatura Valle de los Fotones, es que cuando hablamos de Paranal estamos usando un atajo para referirnos en realidad, como les decía, a un conjunto de cerros, porque está Paranal, está Armazones, pero también está el sitio del CTA, del cual vamos a hablar en un momento, que es un observatorio de rayos gamma. Están iniciativas de entidades nacionales, que el gobierno regional de Antofagasta con la Universidad de Antofagasta desarrolla un observatorio en Cerro Maquena. La Universidad Católica del Norte desarrolló un observatorio en Cerro Venterrones, de manera que no está solamente la ESO, y acá eso es un punto muy importante cuando nos preocupa el desarrollo de este lugar y lo que le pasa a este lugar. No estamos solamente con los intereses de un organismo extranjero en el corazón, sino que con los intereses de nuestro propio país y de nuestra propia región, que ha encontrado ahora por fin su vocación en la astronomía y está tratando de desarrollar sus proyectos. Es en ese contexto que aparece el proyecto INA de la empresa Es Andes. El proyecto INA es un megaproyecto industrial. em, Quieren hacer una inversión proyectada de 10.000 millones de dólares. Se compone de una planta de hidrógeno, una planta de amoníaco, tienen paneles fotovoltaicos, tienen aerogeneradores, tienen una línea de transmisión, tienen un puerto, y cada una de estas cosas es de proporciones que es monumental. Y acá en esta lámina ustedes pueden ver un resumen de la información que la misma empresa presentó. No, todo esto es lo que ellos presentaron en su expediente de evaluación ambiental. Aquí están las ubicaciones, aquí están las zonas de afectación que ellos declaran, hay distancias. Y bueno, las distancias son acá mediciones propias, estos son los puntos más cercanos. Ustedes pueden ver ahí poco más de 11 kilómetros en el punto más cercano a Paranal, poco más de 20 kilómetros en el punto más cercano a Armazones, menos de 6 kilómetros en el punto más cercano al sitio del Observatorio de Rayos Gamma, al cual les estaba hablando. Y aquí aparecen también muy cerca estos otros sitios que son estratégicos para el futuro de la astronomía en Chile, que son Venterrones y Maquena. Pensé que este círculo sería de ayuda, es el mismo círculo que estábamos viendo antes, que es uno de esos dos círculos rojos que les mostré en la región de Antofagasta. Ustedes pueden ver que INA se mete de frentón dentro de este círculo rojo, que es una de las reservas oscuras que van quedando en Chile y la reserva oscura más importante del mundo. ¿De qué manera INA va a afectar a Paraná si es que es aprobado? Aquí tengo la ventaja de que hace poco hubo una infografía publicada por eso, así que me voy a valer de ella. Em, Son cuatro los efectos que INA va a tener si es que es aprobado. Y me voy a referir con un poco más de detalle a dos, pero acá hagamos primero un resumen rápido de los cuatro. Uno es que aumente la contaminación lumínica y va a aumentar de manera diferenciada en el ELT, en el BLT y en el sitio este que le decía ese observatorio de rayos gamma. Y fíjense que arriba están los porcentajes, cuánto se espera que aumente por acción del proyecto, y son porcentajes bastante grandes. También hay un tema de que va a aumentar la turbulencia atmosférica, ya vamos a ver por qué eso es importante. Hay un aumento del polvo que se va a depositar en los espejos de los telescopios, reduciendo la capacidad de captar fotones, haciendo que se ensucie más rápido y entonces aumentando los costos de mantenimiento, aumentando los tiempos que el telescopio no se va a poder usar porque va a estar siendo limpiado. Pero acá también aparece un efecto nuevo, ¿ya? Que es el aumento de vibraciones que se van a transmitir por el suelo. Los aerogeneradores del proyecto hacen varias cosas, pero una de ellas es que vibran y las vibraciones se transmiten en el suelo creando microsismos. Esos microsismos en general no son muy importantes para muchas actividades humanas, pero son tremendamente importantes para una técnica que se aplica en Paranal, que es la técnica de interferometría, que combina la luz de distintos espejos y que tiene que quedar, digamos, sincronizada la llegada de la luz a unos sensores que reciben simultáneamente la luz de los telescopios.
con una precisión de nanómetros. Entonces, un microsismo arruina la posibilidad de esa técnica y resulta que en Paranal tenemos el interferómetro óptico más grande del mundo y la interferometría es la que nos permite observar con alta resolución objetos muy lejanos. De manera que si se activan esos aerogeneradores, se producen estos sismos, se agrega entonces esta incertidumbre a la interferometría, probablemente perdemos una de las técnicas más poderosas que tenemos para observar el universo. Dije que iba a explicar con un poquito más de detalle lo de la contaminación lumínica y la turbulencia. Esta es la situación hoy en Paranal. Estas son unas cámaras especiales que miden contaminación lumínica. Esta es una imagen hecha desde la plataforma en Paranal y vamos a tomar como referencia el cielo a 45 grados de altura, que ustedes ven a la izquierda hay una escala de altura en grados sobre el horizonte. 45 es más o menos la mitad, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden ver que el cielo de verdad está sin ningún tipo de contaminación, el cielo está con su brillo natural. ¿Qué es lo que va a hacer INA? Bueno, esto es según las luminarias que la empresa declara. Acá no estamos asumiendo nada. Esto es lo que ellos incorporan en su expediente y lo único que hemos hecho en el mundo astronómico es ocupar los modelos que son estado del arte de transferencia radiativa, de la propagación de modelamiento atmosférico, de manera de ver cómo se propaga la luz en la atmósfera, qué tanto se va a difundir en distintas direcciones, etcétera. Y se calculó, considerando la información de la empresa, el nivel de aumento del brillo del cielo a 45 grados, y que lo pueden ver en rojo en cada una de las columnas para los sitios de Paranal, Armazones y el sitio de el Observatorio de Rayos Gamma. Entonces, esto ya de por sí, asumiendo luminarias ideales, que es lo que hace la empresa, no están asumiendo luminarias reales, ya, y que bueno, puede ser súper cuestionable, pero bueno, lo que hace es generar aumentos tremendamente significativos en la calidad del cielo en este sector. Sin embargo, aquí pasa algo más, y es que si vamos a ver con un poco más de detalle, lo que la empresa va a hacer, la empresa va a manipular hidrógeno, la empresa va a manipular amoníaco, está de más decir que son sustancias muy peligrosas, de manera que hay una norma chilena de seguridad que establece niveles de iluminación que se tienen que cumplir cuando vas a estar haciendo manipulación de sustancias peligrosas como es este caso. Y notamos que uno de los, no sé si decir truco porque suena fuerte, pero digamos, una de las cosas que hace la empresa en su expediente ambiental es que a pesar de que en nuestros cálculos, como veíamos, se muestra que los incrementos de brillo del cielo son muy significativos, ellos para tratar de minimizar este efecto de brillo también minimizan mucho la iluminación que declaran y están muy por bajo de la norma chilena de seguridad. Entonces, lo que hemos concluido es que para operar en realidad van a terminar enfrentando un requerimiento que va a significar que las luminarias van a tener que aumentar, porque de otro modo no les van a autorizar la operación. Y los factores que vemos en rojo son los factores según los cuales la norma de seguridad les va a empujar a aumentar esa iluminación, por lo cual el efecto en el brillo del cielo también va a aumentar aún mucho más. Y aquí falta un último tema y es que si bien estos cielos son tremendamente despejados, ocasionalmente se pueden tener nubes. Y si hay nubes, sabemos que esas nubes se pueden amplificar el efecto de la contaminación lumínica a distancias muy grandes. Por ejemplo, en Paranal a veces somos capaces de ver el brillo del cielo de Calama, que está a prácticamente 300 kilómetros de distancia. Imagínense el brillo del cielo de algo que está a 20 kilómetros de distancia y que tuviera unas nubes amplificadoras encima, que va a ser mucho, mucho, mucho mayor el efecto que se va a terminar observando, muy lejos de lo que se está declarando por parte de la empresa. Entonces ahí tienen también los factores. Es por eso que hay controversia respecto a esto, porque la empresa está tratando de minimizar sus efectos y en todas las declaraciones hablan de que es el cero, como no sé cuánto, pero si hacemos un trabajo profesional, modelamos, como les decía, con las herramientas que son el estado del arte de lo que sabemos como seres humanos sobre propagación de luces en la atmósfera y consideramos estos otros efectos que ellos no están mencionando en su informe, la verdad es que creemos que el efecto puede ser devastador en Paranal y en los otros sitios del lugar. Me he referido un par de veces en lo que les estoy contando a ese observatorio de rayos gamma, pero no he dicho casi nada de esto y pienso que es importante mencionarlo. En noviembre del 2019, cuando estábamos haciendo
la Reunión Latinoamericana de Astronomía acá en Antofagasta, el consorcio CTA anunció la construcción del CTA Sur, el observatorio de rayos gamma más grande del mundo en el hemisferio sur. Ellos ya tienen algo funcionando en el hemisferio norte. Em, INA no dice absolutamente nada de este observatorio. Es como si no existiera, como si no hubieran tenido ninguna información. Y sin embargo, el sitio de construcción del CTA se conoce desde el año 2019 y es el punto que está más cercano a las instalaciones de INA. Pero aquí se añade algo más. Cuando hacemos observaciones ópticas, estoy hablando de lo que se observa en Paranal, lo que se observa en armazones, pero incluso lo que cualquiera de ustedes podría observar con un telescopio de aficionado que se comprara en telescopios chinos o donde encontraran un telescopio más como de juguete, digamos, si a ese telescopio le conectan una cámara, la cámara del celular, en unos pocos segundos van a captar millones de fotones de cualquier estrella, porque la cantidad de fotones con las que trabajamos en astronomía óptica es extremadamente alta. Y a pesar de eso, enfrentamos el desafío de discriminar esos fotones de los fotones de la contaminación lumínica. ¿Qué es lo particular de un observatorio de rayos gamma? Los rayos gamma no atraviesan la atmósfera, de manera que lo que hacen es que generan en las capas superiores de la atmósfera una cascada de radiación que se llama la radiación Cherenkov, que en el fondo es luz azulada. Pero esa luz azulada es tan tenue que en un evento exitoso que se ha observado por el observatorio CTA, se van a captar decenas de fotones, no millones, decenas de fotones. De manera que si usted a esto le agrega probablemente millones de fotones que son de contaminación lumínica, puede que mate completamente esta ciencia. E insisto, este es el observatorio de rayos gamma más grande del hemisferio sur y es una nueva ventana al universo para Chile. Chile no tiene en este momento un observatorio de rayos gamma. Em, Otra manera de ver esto mismo de lo que les estaba hablando es considerando cómo cambia la calidad de las observaciones eh, entre hoy y lo que podría pasar si el brillo del cielo aumentara, por ejemplo, en un factor de 3. Ahí estoy usando un factor muy conservador, em, asumiendo con la línea azul que obtengo una calidad de señal a ruido, eh, qué tan intensa es la señal que estoy observando versus el ruido que es la señal que no me interesa observar, ¿verdad? En el cielo actual, que tiene esa magnitud 22, eso es la línea azul. Yo obtengo un valor que para un telescopio de 8 metros llega un poco más arriba de 60. Pero si ahora aumento el brillo del cielo en un factor de 3, el brillo artificial, la performance baja. Obtengo señales a ruido más bajas. Entonces yo puedo hacer este ejercicio, puedo decir, ¿qué pasaría si yo asumiera que en lugar de aumentar el brillo del cielo, yo estuviera viendo cuál es el telescopio de qué diámetro que me generaría la misma señal a ruido, pero en un cielo sin contaminar? Y eso es equivalente a quitarle a los telescopios actuales más o menos un 12% de su área, lo cual es tremendo. Cuando Chile se enorgullece de la capacidad astronómica, yo les dije un cálculo de área, por efecto nada más de la llegada del proyecto INA a este lugar, estaríamos perdiendo un 12% para ese cálculo de Chile. Em, el segundo punto, y con esto ya prácticamente voy a terminar, al que dije que me iba a referir con un poco más de detalle, son las alteraciones a la turbulencia atmosférica. Esto es fácil de imaginar por qué. Em, los aerogeneradores alteran el perfil de viento donde están operando y van generando unas estelas de turbulencia. Costó mucho hacer este cálculo, ¿ya? Pero para nada la ESO reclutó un grupo de expertos en estos temas y dependiendo de la turbulencia base que estemos considerando, el efecto de encender los aerogeneradores va a ser aumentar la turbulencia entre un 17 y un 43%. ¿Por qué esto tiene relevancia? Porque en los observatorios astronómicos modernos se ocupa una técnica que se llama la técnica de óptica adaptativa, en que lo que hacemos es que enviamos unos rayos láser al espacio, bueno, a la atmósfera en realidad. Esos rayos láser llegan a unos 80 kilómetros del suelo, impactan con una capa de la atmósfera que tiene sodio, ese sodio reacciona y se genera una estrella artificial. Acá pueden ver esa estrellita amarilla que está ahí, no es una estrella que es de verdad
esté de verdad en el espacio, sino que está en nuestra atmósfera, fue creada por nosotros. ¿Y para qué hacemos esto? Lo hacemos porque como sabemos cómo debería verse esa estrella, porque la creamos nosotros, podemos comparar con cómo llega la luz de esa estrella al telescopio, analizar la distorsión, deformar el espejo del telescopio de manera de compensar esa distorsión y reconstruir la estrella como deberíamos haberla observado. Por supuesto, para la estrella que creamos nosotros esto no tiene ninguna importancia, pero esa misma deformación entonces ahora corrige a todas las otras estrellas cuya luz está llegando al espejo, de manera que se observa desde Paranal como si no tuviéramos atmósfera. Eliminamos el efecto de la atmósfera, de manera que Paranal funciona como un telescopio espacial. Es lo mismo que va a hacer el LT cuando comienza a operar el año 2029. Esos son los rayitos amarillos que están viendo ahí. Son los rayos que generan esta estrella artificial. Y ya hay simulaciones de cómo va a ser el desempeño del LT versus las observaciones que ha logrado generar en el pasado el telescopio espacial Hubble, que están en la primera columna de esta comparación, el telescopio James Webb, que se puso en órbita hace poco y que está en la segunda columna, versus lo que va a generar el LT. El LT va a proveer las imágenes de más alta resolución del universo, pero esto lo podemos perder si es que encendemos los aerogeneradores de INA. Entonces, creo que estoy ilustrando por qué esto es importante no solamente para Chile, sino en el fondo para la humanidad completa, y por eso sentimos que hay un rol importante de defensa de este lugar y de la capacidad de generar esta ciencia. ¿Por qué INA quiere estar ahí? Si leemos lo que INA ha informado en sus declaraciones a la prensa, en su expediente de evaluación ambiental, ellos hablan de que van a estar en uno de los polos de desarrollo de generación eléctrica definidos por el Estado de Chile en un área conocida como la Reserva Eólica de Taltal. Esta otra captura es del expediente de INA. Dicen que una zona de reserva energética definida por el Ministerio de Bienes Nacionales. Bueno, la gracia es que como hoy en día toda la información es pública, ustedes pueden ir al Ministerio de Energía, pueden ir al Ministerio de Bienes Nacionales, descargan los polígonos de la Reserva Eólica de Taltal, descargan los polígonos reservados para generación eléctrica a largo plazo y pueden ver que son estas zonas que están en naranjo, digamos, y estas zonas que están en amarillo, que no tienen absolutamente nada que ver con la ubicación de INA, de manera que no es una ubicación que ha estado bien justificada para nada y no ha estado para nada tampoco alineada con las políticas del Estado de Chile respecto a sitios donde debería desarrollarse este tipo de proyectos. Comencé esta presentación con un guiño a la historia y voy a terminar con otro guiño a la historia. Em, este es el Observatorio Solar de Montezuma. No sé si algunas personas lo conocen, ojalá que ya a algunas personas les suene un poco, pero en en el pasado reciente no era un observatorio conocido. Operó en Chile entre 1918 y 1955 cerca de Calama. Era una estación de observación de la Smithsonian Institution, y sin que lo tuviéramos muy en el radar, resulta que este es el primer observatorio astronómico internacional que opera en Chile. Operó durante 37 años. Hubo instrumentos especiales que fueron diseñados para trabajar exclusivamente en Montezuma, porque era el mejor lugar para hacer la observación solar, que era lo que a ellos les interesaba en ese caso. Yo estoy ejecutando un proyecto de investigación histórica en relación a la astronomía de la región de Antofagasta y me encontré con una frase que escribe el director del proyecto por ahí por los años 40, y él dice: en todo el mundo científico no se habla con más entusiasmo de alguna otra cosa distinta a lo que estamos haciendo en Montezuma. Esa era la percepción que él tenía, y al parecer de su contacto con la comunidad científica amplia en el mundo, de la importancia de este lugar. Em, ¿Por qué se fue en 1955? Bueno, hace pocos meses tuve la posibilidad de visitar el lugar y se fue básicamente porque desde la gruta donde estaban instalados sus instrumentos que vieron en la imagen anterior, impacta todas las emisiones de la faena de Chuquicamata, que fueron iniciadas, la expansión de Chuquicamata que afectó el lugar por ahí a comienzos de los años 50. Esto finalmente generó un cambio en las condiciones atmosféricas que hicieron que
la estación quedaba completamente inutilizable y ellos tuvieron que tomar sus cosas e irse y luego tuvimos un hiato de 40 años hasta que llegó el siguiente observatorio internacional acá en la región de Antofagasta. De manera que creo que hay que tomarse estas cosas bien seriamente. Si a ustedes no les sonaba siquiera que había habido un observatorio astronómico en Calama, pueden ver cómo en unas pocas décadas cosas muy importantes pasan al olvido. Hoy en día Chile se siente muy ufano, muy orgulloso de lo que está haciendo en astronomía por las condiciones que ofrece para la actividad astronómica, pero acá estamos hablando de alteraciones que pueden ser tan significativas que en una escala de 5 o 10 años podríamos estarle dando un golpe mortal a esa misma actividad astronómica que se ha demorado 60 años en levantarse al punto en el cual está. Así que eso, espero con esto crear un poco de conciencia respecto al tema y estoy a su disposición para cualquier consulta que puedan tener ahora.